Muy buen día con todos. El día de hoy vamos a realizar una exposición sobre las técnicas de conservación agronómicas. Quien les habla es Andrea Fernanda Jordán Maciotti, integrante del grupo conformado por Choque Condori, Yanni Briseida, Gutiérrez Guargua Harold Gonzalo, Torres Yogya Carlos Adriel y Valle Cuña Jairo Mituan. Esta exposición fue realizada para el curso de Manejo y Conservación de Suelos. Introducción. La conservación del suelo en la agricultura hace referencia a un conjunto de técnicas y prácticas que evitan la degradación, la erosión y el agotamiento del mismo, con el fin de mantener la biodiversidad de las comunidades que contribuyen a la fertilidad integral. Asimismo, permite la transformación de la materia orgánica con la consecuente retención del carbono, liberación de nutrientes, infiltración del agua y la aireación. La conservación de suelos es determinante para la preservación de este recurso, ya que se encuentra en constante uso y es por ello que la utilización de estas técnicas en los sistemas agroproductivos garantiza la sostenibilidad de la producción, biodiversidad, estabilidad estructural, entre otros aspectos. Aunque los efectos de la conservación del suelo pueden no ser claramente visibles a corto plazo, a largo plazo sí son notables, puesto que reducen la erosión, mantienen la fertilidad, además minimizan la contaminación del medio ambiente, contribuyendo a la sostenibilidad ecológica. De igual forma, estas prácticas no solo tienen su efecto sobre los suelos, sino también sobre el agua en la zona, debido a que un mejor manejo de las microcuencas permite obtener mayor cantidad y calidad de agua, disminuyendo riesgos y efectos adversos. Existen múltiples técnicas de conservación agronómica, las cuales son de bajo costo de establecimiento y por su fácil aplicación es aceptable por un gran porcentaje de agricultores. Muchas de estas prácticas están estrechamente relacionadas con las prácticas culturales. Es importante usarlas previo estudio de compatibilidad con el sistema de cultivo ya existente para asegurar la efectividad del control de erosión. Dentro de este informe se detallarán las siguientes prácticas agroconservacionistas: prácticas de entorno, alta densidad de siembra, cultivos múltiples, cobertura muerta del suelo, cultivos de cobertura, labranza mínima, barreras vivas y las cortinas rompevientos, además de las medidas de manejo de suelo y la forma de integración de estas medidas de conservación con sistemas de cultivo. Prácticas agroconservacionistas son prácticas culturales y agronómicas que generan la utilización de material biológico, vivo o muerto, para el control de erosión. Son de bajo costo de establecimiento y aceptables fácilmente por los agricultores. Prácticas de entorno. Este sistema estimula el escurrimiento del agua y la pérdida de suelos. Alta densidad de siembra. Esta práctica favorece la óptima protección del suelo a través del establecimiento rápido de la cobertura vegetal con el follaje. Y cultivos múltiples que se practican a menudo en la agricultura tradicional en zonas planas o laderas. Cobertura muerta del suelo. Consiste en utilizar materiales vegetales muertos para cubrir el suelo, esparciéndolos sobre la superficie de este. Cultivo de cobertura. Esta práctica es altamente recomendada para controlar la erosión en la fase de establecimiento de plantaciones de perennes. La labranza mínima es la menor cantidad de labranza requerida para crear las condiciones de suelo adecuadas para la germinación de las semillas y el desarrollo de la planta. Y las barreras vivas. Las barreras vivas son hileras de plantas perennes y crecimiento denso, sembradas perpendicularmente a la pendiente, que forma una curva de nivel. Y finalmente las cortinas rompevientos, que son cortinas en forma de hileras de árboles o arbustos dispuestas perpendicularmente a la dirección principal del viento. Medidas de manejo del suelo. Al aplicar medidas físicas de conservación, el subsuelo puede quedar expuesto y si no se aplican prácticas de mejoramiento, la productividad de la tierra puede bajar. Por lo tanto, las prácticas de manejo de suelo son necesarias para mantener y mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y así poder aumentar su capacidad productiva. Labranza profunda. Consiste en trabajar el suelo a profundidades mayores que la labranza tradicional. Su función principal es la de preparar adecuadamente el suelo para los cultivos muy exigentes en cuanto a desarrollo radicular. Es muy bien adaptable para cultivos intensivos que requieren un buen control de malezas y un suelo con una preparación profunda como las hortalizas. Esta labranza llega hasta 20 a 30 centímetros de profundidad y siempre se realizará en contorno.
Ventajas. Mejora la capacidad de infiltración, la capacidad de almacenamiento de humedad y la aireación del suelo. Facilita la incorporación de los residuos de cultivo y del abono orgánico. Permite la fácil formación de camas o eras para hortalizas. Permite el mejoramiento progresivo de horizontes poco fértiles si está combinado con aplicaciones de materia orgánica. Roturación profunda, también llamada labranza vertical, es un tipo de labranza que reemplaza la labranza primaria y se realiza con un implemento de dientes a una profundidad mayor que las labranzas convencionales. Su función principal es la de suavizar profundamente el suelo sin voltearlos y así aumentar su porosidad. Esta labranza llega hasta 25 a 30 centímetros de profundidad. Ventajas. Contribuye sustancialmente a la conservación de la humedad del suelo. En condiciones de suelo compactado permite rápidamente la recuperación de la capacidad productiva. Labranzas reducidas o superficiales. Consiste en trabajar superficialmente el suelo para destruir los terrenos gruesos y voltear ligeramente la tierra. Su función principal es la de alistar el lecho de siembra. Se refiere, por lo tanto, a labranzas secundarias, si son parte del esquema de labranza para lograr la preparación adecuada del terreno para la siembra. Ventajas. Mejorar la capacidad de infiltración, la capacidad de almacenamiento de humedad y la aireación del suelo. Sirven también para incorporar superficialmente los residuos de cosecha. Uso de estiércoles y abonos orgánicos. Estos son enmiendas orgánicas que se incorporan al suelo para mejorar su propiedad química, física y con ello su fertilidad. La composición y el contenido de nutrientes de estos estiércoles varía mucho según la raza de los animales, el tipo de manejo y el estado de descomposición de esos estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico disponible en promedio y contiene el doble del valor nutritivo. Su uso se recomienda especialmente en suelos con bajo contenido de materia orgánica y degradados por el efecto de la erosión. Ventajas. Se forman complejos que retienen los micro y macronutrientes, evitando su pérdida por la exiliación y aumenta su disponibilidad. Proporciona energía para los microorganismos, lo cual incrementa la actividad biológica en el suelo. Protege la superficie del suelo y aumenta la capacidad de infiltración del agua, lo cual reduce el riesgo de erosión. Abonos verdes. Son plantas de rápido crecimiento que producen abundante follaje y cuyo destino es la incorporación para mejorar el suelo. Para tal propósito se usa principalmente en leguminosas, ya que permiten una ganancia neta de nitrógeno para el suelo, de ahí el origen del término abono verde. Ventajas: fijación de nitrógeno atmosférico, reducción de la pérdida de nitrógeno por la exhibición y restitución al suelo de fósforo y potasio que ha sido absorbido en parte en el subsuelo. Barbechos. Su objetivo principal es el de mantener y restaurar la fertilidad de los suelos a través de la acumulación de la materia orgánica y el mejoramiento de la estructura. En suelos degradados por la erosión, el barbecho es un método interesante para rehabilitarlos para el uso agrícola. Existen dos tipos de barbecho, los barbechos naturales y los barbechos mejorados. Ventajas: permite el control de ciertas malezas y plagas. El barbecho mejorado bien escogido puede generar otras utilidades para el agricultor, como frutas, medicina, forraje y alimento, que parte de la biomasa aérea puede ser usada para cobertura muerta en parcelas vecinas. Uso de fertilizantes y enmiendas minerales. Los fertilizantes y las enmiendas minerales son constituidas de elementos minerales concentrados que se aplican al suelo para corregir alguna deficiencia o toxicidad y así mejorar su fertilidad. Debido a que los precios de los fertilizantes son altos, su aplicación en fincas de pequeños agricultores debe ser muy rentable. Ventajas: son la base del incremento de la producción agrícola. No solo aumenta la capacidad productiva del suelo, sino que promueven un rápido crecimiento de la cobertura vegetal, lo cual protege la superficie del suelo de la erosión hídrica. Rotación de cultivos. Se refiere al establecimiento de una secuencia definida de cultivos que se repite ciclo tras ciclo sobre una misma parcela. Sus objetivos principales son los de explotar racionalmente los recursos suelo sin deteriorarlo, asegurar una diversificación de la producción en la finca y mejorar la cobertura del suelo con la integración de cultivos densos. La duración de la rotación es variable. Existen rotaciones cortas de 1 año y largas de 8 a 10 años. Ventajas: se usan cultivos con exigencias alimentarias distintas, lo cual permite el uso racional del suelo. Al contrario del monocultivo, no provoca desbalance de nutrientes del suelo. Permite el mejoramiento de la productividad del suelo con el uso de leguminosas o de praderas temporales. Control de plagas y enfermedades. Conservación de la humedad del suelo. Mejora la infiltración del agua de lluvia durante la estación lluviosa. Se realiza específicamente con las prácticas que actúan sobre la cobertura del suelo y el incremento de la materia orgánica, también con las medidas físicas que actúan sobre la longitud y gradiente de la pendiente de la tierra. Conserva y almacena el agua de escorrentía durante la estación húmeda para utilizar como un riego suplementario a la estación seca. Ventajas: gracias a la aplicación de estas prácticas, se podrá, según los casos, cultivar con riego o con sistema de siembra directa. Igualmente, será posible la siembra después de los primeros aguaceros gracias a la humedad residual del suelo. También se podrá alargar el periodo de crecimiento del cultivo hacia los primeros meses de la estación seca. Bueno, continuando con la explicación del video, tocaré el tema de integración de medidas de conservación con sistemas de cultivo.
Para que un programa de conservación de suelo sea exitoso, este debe tener o debe estar integrado a los siguientes sistemas de cultivos. Como primer sistema tenemos cultivos anuales en ladera. El sistema de cultivo consiste en granos básicos y hortalizas que se producen a fines de abril hasta diciembre. En esos meses llueve alrededor de 1416 nanómetros por año debido a la naturaleza arcillosa del subsuelo. Adicional, los suelos tienen una baja capacidad de infiltración y buena capacidad de retención de humedad. Y bueno, esto debe evitarse para que el suelo sea húmedo. Como siguiente tenemos los ejemplos. Eh, Cultivos múltiples, cobertura muerta y labranza mínima. En cultivos múltiples son herramientas de intensificación orientadas a mejorar la eficiencia en el suelo de la tierra, ya sea esta a través de una mayor captura de los recursos que ofrece el ambiente, ¿no? Como la interacción entre las especies y los demás componentes. La cobertura muerta se extiende por cobertura muerta o cualquier elemento que se utilice para mantener cubiertas las tierras de cultivo, también conocida como mantillido. Esta ayuda a regular el agua, controla las hierbas y evita la erosión. Y como el último ejemplo que tenemos es la labranza mínima. Estos son muy similares ya que la tierra no se labra y bueno, o muy poco antes de la siembra, ¿no? Se dice que hace una siembra o se hace una siembra directa. Como siguiente punto a tocar es la agroforestería. Bueno, este es un sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos, ¿no? En una misma unidad productiva. Este sistema está orientado a mejorar la productividad de las tierras y al mismo tiempo ser ecológicamente sustentable. Como siguiente punto tenemos árboles leguminosos más empleados en sistemas agroforestales, como tenemos cuatro ejemplos. La primera, Ciliandra carboncillo, que mide 46 metros. Su cultivo asociado es el maíz frijol. El siguiente es el carao, de 50 metros de altura. También cultivo asociado de maíz de frijol. El siguiente es Guanacaste, que es 50 metros de altura, cultivo asociado a los pastos. Y por último el poro, que tiene 30 metros de altura y el cultivo asociado es el cacao, café y pastos. Siguiente punto a tocar, manejo de praderas en pendientes. El manejo de praderas en pendientes es la aplicación planificada de estrategias de utilización de pastos naturales para la obtención máxima y producción animal económica sostenida y compatible con la conservación de los recursos naturales. El método al usar es de clausura con o entre siembras de pastos cultivados. En los pastizales de condición pobre y muy pobre, las clausuras, esto se usa para lograr el repoblamiento de especies, deben permanecer como mínimo 3 años y debe estar acompañado de un programa de introducción de especies, ¿no? Las laderas de condición pobre y regular vienen siendo inválidas para especies indeseables, las cuales deben ser eliminadas a través de faenas comunales. Como siguiente tenemos los puntos de pastoreo, rotación y aparto. Este es un sistema que consiste en dividir toda área de una pastura en más de 2 potreros. Mientras uno permanece ocupado, los demás se encuentran en descanso. Con esto se logra reducir la superficie total del pastoreo y obliga al ganado a consumir el foraje de manera más uniforme. Como siguiente punto tenemos el pasto de corte. Esta es una alternativa de suplemento de materia seca para el ganado. Es de aceptable tiene un aceptable nivel de nutrición y excelente palatabilidad. Bueno, como siguiente punto tenemos la fertilización y encalado. La práctica de encalado se refiere a la aplicación de un material alcalinizante al suelo, cuyo objeto es reducir la acidez del mismo o incrementar la disponibilidad de nutrientes, en especial calcio y magnesio.
Y como siguiente punto tenemos la renovación de pastos. Es una técnica con múltiples variaciones y aplicaciones que dependen de varios factores tales como ubicación geográfica del área, tipo de área, clima, precipitación, costos, finalidad, trabajo y mantenimiento posteriores a la renovación. Las prácticas agroconservacionistas son prácticas que priorizan el uso de material biológico para la conservación del suelo. Esas prácticas son fáciles de aplicar y cada una aporta de manera distinta la conservación del suelo. En dichas prácticas se llegan a aprovechar la pendiente y la distribución del agua. También se asegura la protección de la erosión del suelo mediante una cobertura viva o muerta, la protección entre cultivos múltiples o barreras vivas y también las cortinas rompevientos, sin olvidar la labranza mínima que permite el mejoramiento de condiciones del suelo sin ser manipulado demasiadas veces. Por otro lado, las medidas de manejo de suelos permiten mantener y mejorar las propiedades generales del suelo de manera fácil y asequible. La labranza profunda y rotura profunda son dos medidas que permiten preparar un suelo para cultivos exigentes. Pueden ser aplicados en cualquier zona necesaria de un mejoramiento de infiltración y la absorción del agua, además que facilitan la incorporación de abonos orgánicos. De igual manera, los abonos verdes, a modo de follaje, mejoran la calidad del suelo, nutriéndolo principalmente en nitrógeno. Así como estos abonos, los fertilizantes y las enmiendas minerales vienen a ser una herramienta útil y eficaz a la hora de corregir algunas deficiencias en el suelo, ya sea quitando la toxicidad, salinidad o en busca de mejorar su fertilidad. Estos productos logran minimizar el riesgo a perder los cultivos. Otra medida muy practicada es la rotación de cultivos, que permite la explotación racional y eficiente de los nutrientes hallados en el suelo, aunque la forma más natural de mantener un suelo viene a ser el barbecho o descanso para la recuperación de la tierra. Esta, en compañía de la acumulación de materia orgánica, es la principal solución para rehabilitar un suelo degradado.